29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. Te doy la bienvenida a este episodio con el que cerramos este especial sobre el medio ambiente, un proyecto hecho con el propósito de concientizarnos sobre la crisis que estamos viviendo y sobre las formas como podemos colaborar desde nuestras trincheras para cuidar este planeta y cambiar la situación actual. A lo largo de 6 episodios, exploramos diferentes aspectos que nos llevaron a conocer los daños que le hemos provocado al medio ambiente, pero también conocimos las alternativas que hay para ponernos manos a la obra y cambiar el escenario complicado que estamos viviendo actualmente. Vivimos en carne viva temperaturas muy altas que ya comenzaron a cobrar sus primeras víctimas. Muchas ciudades se enfrentan desabasto de agua. Una vez que finalice este episodio, ¿qué harás para luchar por este planeta? Lo dejo a tu consideración. Después de haber visto o escuchado estos 6 episodios, ya eres mucho más consciente respecto a la emergencia ambiental que vivimos. Y está en tus manos decidir el planeta que quieres habitar y el cual vas a heredarle a tu descendencia, a tus mascotas, a la siguiente generación. El calentamiento global y el cambio climático se han convertido en 2 de los desafíos más apremiantes y complejos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Estos fenómenos, aunque interrelacionados, abarcan una serie de cambios en el sistema climático de la Tierra, que tienen implicaciones profundas para los ecosistemas, las economías y la vida humana en todo el planeta. Desde el aumento de las temperaturas globales hasta los patrones climáticos alterados, y desde la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos hasta el deshielo de los glaciares, las evidencias de esta situación son innegables y están ocurriendo a un ritmo sin precedentes. La comprensión y acción frente al calentamiento global y el cambio climático no solo son esenciales para la protección del medio ambiente, sino también para la seguridad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Para hablar de este tema, invité a un muy amado amigo, Luis Carvajal, especialista de operaciones de sostenibilidad para México, Centroamérica y Caribe y Venture Architect en Siemens Energy, mentor en innovación y emprendimiento para startups en Climate Tech, activista ambiental, conferencista internacional, tallerista, tecnólogo, ingeniero y artista digital, YLAI Fellow 2024, cofundador del proyecto de activismo Arte más Activismo Climático, CLI Mate, involucrado en educación ambiental e innovación tecnológica sostenible, con quien platicaré sobre cómo ha evolucionado el clima de la Tierra a lo largo de la historia, cuáles son los efectos del cambio climático y el calentamiento global en la salud humana, cuál es la importancia de los océanos en el contexto del cambio climático y el calentamiento global, cuál es el papel de las actividades humanas en el cambio climático y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 16 de la 5ª temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños 5ª temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños y tengo un gran invitado que ya conociste en la introducción y que una persona que yo admiro, que yo quiero mucho. Luis, bienvenido a este espacio. Amigo, muchas gracias. No, lo mismo digo, la verdad es que admiro mucho tu trabajo y estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante que creo que muchas personas desconocemos. Algunas personas tenemos información pero nos confundimos. Y es un tema que nos está afectando durísimo y si no metemos freno, vamos a acabar muy mal. Y bueno, vamos a hablar claramente del calentamiento global y del cambio climático. Y pues, amigo, abro con una pregunta que te la hago, aunque suene quizá mal,
porque a veces discutes con personas y las personas siempre que tocas temas de medio ambiente, temas LGBT, temas de feminismo, te salen con el, es que están de moda esos temas. Ujú. El calentamiento global y el cambio climático, ¿son temas que están de moda o son temas que han venido a lo largo de los años y es en este momento que quizá hay más cobertura porque ya es un problema que nos está afectando de más? Sí, es muy buena pregunta. Va más por el segundo lado. Es un tema que lleva muchísimo tiempo. Desde hace de los años 80, incluso antes, han habido indicios de que este iba a ser un problema y se proyectaba, así como los científicos proyectan que va a haber eclipses, proyectaron que esto iba a pasar. Pero el tema fue que porque no hicieron caso y siguieron las políticas como estaba, y ahorita nos vamos a meter al detalle, fue que se fue haciendo más y más grande el problema. Es una bolita de nieve. Empezó chiquito y más grande, y yo creo que se vio ese boom en términos de conocimiento, pues a través de que tenemos esta capacidad de conectar por redes sociales, de poder tener estos otros medios de comunicación, porque si no fuera, tal vez el problema se hubiera quedado atrás, porque es importante comunicar el tema de la crisis climática y es algo que no se hace lo suficiente. Justamente. O sea, hay personas incluso que niegan el cambio climático. Sí, sí, sí. O sea, a pesar de que tenemos la información ahí, hay personas que dicen que eso es mentira. Bueno, Trump es uno de ellos. Claro, mira, yo creo que hay una vertiente bien interesante ahí. O sea, ¿por qué alguien negaría el cambio climático? Hay mucha psicología detrás de ello. Yo creo que se puede dividir en ciertos grupos. Están los grupos de interés, que claramente porque les conviene, simplemente porque su negocio está en seguir contaminando. Está quienes son negacionistas porque compran la ciencia y el discurso de los primeros, en los cuales el discurso habla de, pues siempre va a haber calentamiento, es un ciclo natural de la Tierra y esos temas. Pero aquí el tema, y ahorita si quieres entramos más al detalle de por qué se ha demostrado que sí, pero aquí el tema es que es un discurso que se compra de los primeros. Se han invertido millones de dólares por parte de estas compañías grandotas en Sí. negarlo porque pues es que quieren seguir generando. Y está el tercer grupo que simplemente lo hace porque da mucho miedo enfrentar la realidad. En el momento que tú aceptas la crisis climática como el problema que es, implica que tienes que cambiar la forma en la que ves el mundo. Entonces es un cambio incómodo, que de hecho por ahí viene el concepto que hacía Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que también ganó Nobel de la Paz por temas climáticos, la verdad incómoda. Esto es una verdad súper incómoda porque implica cambiar muchas cosas. Y es por eso que mucha gente lo niega. Y antes de entrar a la polémica, creo que es importante ir conociendo los temas para irnos generando un criterio al respecto. Y voy con la primera, y creo que era lo que yo decía al inicio, ¿no? Muchas veces nos confundimos. ¿Deberíamos llamarlo cambio climático, calentamiento global, crisis climática? ¿Cómo? Uy, es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay muchos términos similares que se pueden denominar diferentes partes del problema. Ya, si vamos a las últimas, hay gente que lo está llamando ebullición climática o desastre climático, pero eso ya es como formas de nombrar el mismo discurso. Estamos hablando del mismo tema cuando hablamos X cosa climática, pero el grado de alarma pues depende mucho del mensaje que quieres dar o a la audiencia a la que vas. El único tema que sí quiero diferenciar ahí es que calentamiento global es un proceso que puede ocurrir de forma natural o puede ocurrir con ayuda o con impacto de los seres humanos. Crisis climático, cambio, o problema climático, como lo quieras llamar, es cuando el calentamiento global causa una disrupción en el sistema global que tenemos de clima. Ok, entonces, entiendo aquí, entonces, cambio climático y calentamiento global son lo mismo o el calentamiento es parte del cambio climático. El calentamiento es la causa del el cambio climático. Oh, correcto, 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 correcto. Y vamos a comenzar a desdoblar esto. ¿Qué es el cambio climático? Mira, y ahí vamos a reconectarlo, porque incluso empezamos por el primer punto. La Tierra necesita tener cierto nivel de calentamiento, si no estaríamos congelados en el vacío del espacio. Es natural que existe el efecto invernadero. Cuando se habla del efecto invernadero, como el nombre lo dice, es como cuando tú te metes en un invernadero con plantas, cierta parte del calor se captura y cierta parte se regresa, se sale del invernadero. Lo mismo pasa con el planeta. Estamos hablando de que naturalmente tiene que existir un efecto invernadero. Aquí el tema es que entre más gases de efecto invernadero, como así se llaman, que son todos, hablamos de carbono, pero también podemos hablar de otros gases como monóxido de carbono o óxidos nitrosos o varios otros gases. Son todos esos gases que están en la atmósfera y que si la luz les pega del sol, calientan la atmósfera. Ujú. Entonces, hay una teoría muy simple. Más gases, más calor. Entonces, esa es la lógica. Teníamos un nivel de gases originalmente en el planeta, pero cuando empezó la industrialización de la humanidad, que empezó la revolución industrial, que empezamos a quemar carbón y todo eso, pues empezamos a aumentar los niveles que el planeta tenía. Entonces, el carbón siempre ha estado en el planeta, no nos inventamos el carbón de la nada,
pero estaba en la tierra, estaba ya en las plantas o estaba en las cuevas o lo que sea. Nosotros al quemarlo lo liberamos hacia la atmósfera. Entonces, si está en la tierra no habría ningún problema, pero sube y empieza a contribuir a calentar el planeta. Y ya llega un punto donde calienta más de lo que necesitamos. Y porque llevamos millones de años de evolución de las plantas, de los animales e incluso de la humanidad, que no estamos listos para ese cambio tan brusco. Y es el cambio climático, porque siempre va a haber calor. Necesitamos calor para que el agua del océano se evapore, genere lluvia y ya haga todo el ciclo este del agua. Hay otros ciclos que existen, pero lo que hace el calentamiento global es que esos ciclos se multipliquen. Más calor implica más efectos climáticos, que se puede ver de mil maneras, pero pues es eso, exacerba el sistema que ya existe. Y ya mencionaste algunas cosas, pero ¿cuáles son las principales causas del cambio climático? El ser humano, pero ya si nos vamos al detalle, y mira, las emisiones de gases de efecto invernadero casi siempre la gente las asocia a la industria y a la generación de electricidad, que sí son de las principales causas. Es decir, si yo estoy conectado incluso al día de hoy contigo hablando por esta entrevista, lo estamos haciendo consumiendo electricidad de la red, que en la mayoría de los países sigue siendo electricidad que proviene de fuentes fósiles. Hay una planta en algún lado que está quemando gas natural o carbón o alguna otra cosa y produce la electricidad. Entonces, aquí viene mucho el debate. Ok, pues entonces es malo consumir electricidad. Pues no, o sea, más bien tenemos que hacer esa transición. Pero entonces, una es la electricidad. La otra es el proceso industrial. Por ejemplo, hacer cemento, hacer acero, requiere mucho calor. No necesariamente es electricidad, pero pues tienes que quemar algo para que se caliente. Ya pues hay opciones como hornos eléctricos y demás, pero naturalmente se hace con calor. Sí. Y otra parte, pues puede ser en la industria del transporte. Marítimo, hay un montón de emisiones de los barcos que queman combustibles para llevar bienes y servicios, camiones, coches, aviones, etcétera. Y la última, que es bien interesante, bueno, las últimas dos, son la ganadería y la basura. Y eso es bien interesante. Si puedo ser muy explícito aquí, ahora sí que las flatulencias de las vacas son uno de los principales problemas del cambio climático. El metano tiene un montón de emisiones, entonces, entre más vacas echen flatulencias, más va a haber problema de crisis climática porque se captura un montón de calor en el metano. 28 veces más que un kilo de CO2 es un kilo de metano. Es 28 veces peor. Entonces, imagínate. ¿Y nosotros, si nos echamos gases, también contaminamos? También, o sea, naturalmente por existir, o sea, aunque nuestro nivel es menor comparado con el de una vaca, Claro. pero pues ahí está la relación. Pero sí, es parte de ese proceso biológico. ¿Y qué impacto tiene el cambio climático en los ecosistemas y en la biodiversidad? Mira, uy, eso es una pregunta bien interesante, porque tan solo te voy a poner dos ejemplos. El cambio climático puede hacer lugares que eran áridos, los puede volver húmedos. ¿Por qué? Porque antes no tenían lluvias, pero por haber más calor, hay más agua en la atmósfera y cae lluvia donde antes no llovía. Entonces, plantas desérticas como un cactus, cuando las saturas de lluvia, se muere. Entonces, tú puedes destruir un ecosistema árido porque haya más calentamiento global. Por más loco que suene, puede haber más agua. Pero por otro lado, puede haber sequías donde antes no las había. Entonces, pues es natural. Si imagínate que antes había un bosque y de pronto está seco y ya no hay plantas y animales, pues es el impacto directo. ¿Y qué es el calentamiento global? El calentamiento global ahora sí que es eso, ¿no? Las emisiones de las que ya hablé, industria, transporte, autos, vacas, lo que sea, eso está más en la atmósfera y tarda muchos años en bajar. O sea, eventualmente esos gases van a bajar, pero puede tardar milenios, puede tardar miles de años. Entonces, más gas implica que más calor se atrapa en el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú calientas más un planeta, es como si tú calientas, pues cualquier sistema, vivo o no vivo va a haber cambios. Entonces, cualquier fenómeno meteorológico que te imagines se multiplica por la crisis climática. Si había sequía, más sequía. Si había lluvia, más huracanes. Si había incendios, más incendios. Entonces, fenómenos naturales que pasaban una vez cada 10 años, ahora se están volviendo una vez cada 5. Y si seguimos haciendo el futuro, va a ser una vez cada año o cada ciertos meses. Entonces, se aumenta ese riesgo de impacto. Leía yo que solo tenemos información climática desde 1880, pero bueno, los negacionistas del cambio climático plantean esta pregunta que, bueno, es válida, ¿no? Y ellos dicen que, ¿cómo es posible que sea suficiente esta información desde 1880 para tener conocimiento sobre los cambios en varios siglos? O sea, para decir, ok, pues, aumentó un grado la temperatura y eso ya es malo. O sea, ¿cómo podemos tener esa Claro. certeza? Fíjate que es súper interesante esa pregunta. Es ahora sí que la magia de la ciencia, así como con los fósiles tú puedes saber cuánto tiene de un fósil, la gente lo que hace es que básicamente hace como un corte transversal a la tierra. Imagínate que tú agarras cualquier pedazo de tierra en donde sea y tú excavas.
tú puedes ver el registro de la Tierra en diferentes épocas. Entonces, los geólogos y esa gente que se dedica a la ciencia terrestre puede ver en esas capas, según patrones de qué químicos hay, qué otras cosas, cuánto carbono y qué temperaturas había. Es decir, si yo hago este corte de la Tierra, puedo saber qué temperatura había hace 1 millón de años, hace 10 millones de años. Entonces, por simple registro, la gente empezó a ver, siempre ha habido estos ciclos, ¿no? Aquí había un subidón, había un bajón, estaba la era del hielo, nos volvimos a calentar y siempre ha habido un ciclo natural de subidas y bajadas. El planeta naturalmente sube y baja de temperatura y eso lo vemos en el registro terrestre. Sí. Pero, aquí viene el pero, normalmente eso tarda decenas de miles de años y ahorita eso lo estamos adelantando en décadas. Estamos haciendo súper corto ese proceso. Y a partir de esto, ¿cómo ha evolucionado el clima de la Tierra a lo largo de la historia? O sea, ¿ha sido pues constante o se ha detenido por tiempos o a veces aumenta mucho la temperatura? ¿Cómo ha sido esto? Sí, fíjate que si tú pones en algún buscador así como de variación histórica del planeta, o sea, de la temperatura terrestre, vas a ver que sí está como si fuera una onda, sube, baja, y eso naturalmente pasa. Hay periodos de la Tierra durante estuvo muy caliente, por ejemplo, tras el meteorito de los dinosaurios, hubo una época fría por todas las nubes y todo lo que pasó. Hay muchas veces en la evolución de la Tierra que eso ha pasado. Pero es un ciclo, o sea, no es Ah. de que digas exactamente va a pasar en esta fecha, pero sí es algo que se va viendo que fluctúa naturalmente. Y adelantándonos un poco, con base en esto que nos estamos platicando, ¿son confiables las predicciones, todo lo que dicen que va a pasar si no tomamos acción y todo lo que estamos viendo ahorita? Sí, mira, es muy confiable por la misma ciencia y Ok. porque las predicciones hasta ahora han sido claras. O sea, gente de los años 80 dijo, si seguimos así, los próximos años van a ser los años más calientes de la Tierra. Y si tú te metes a ver gráficas que digan relación entre CO2 y temperatura, hay una correlación directa. Es lo más sorprendente. En el momento que sube así el dióxido de carbono, sube así la temperatura. Entonces, todas esas predicciones de que podía pasar, todas se han cumplido. O sea, como si fuera un Nostradamus, pero científico de va a haber más calor, más no sé qué. Y no sé si lo hayas escuchado, pero este año pasado ha sido el más caliente en la Sí. historia humana desde que tenemos civilización. Yo creo que para la gente que tiene todavía dudas, el simple hecho de hablar con gente que ha vivido más que nosotros puede darnos esa pauta. Cuando tú hablas con alguien de tercera edad que te dice, antes era así, todo mundo te va a decir, o era más frío, digo más, sí, pues sí, ahorita hace más calor. Entonces es una verdad confiable, es una verdad universal. Sí, 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 sí. Y el otro día leía que, y eso sí, fue a mí lo que de verdad, o sea, sí he leído muchas cosas, pero esto de verdad ya me alertó demasiado, que consideraban aumentar la escala Saffir-Simpson con la que se miden los huracanes. Ves que llega hasta 5. Ahora consideraban meter un nivel 6 porque esperan huracanes de más de 250 kilómetros por hora. Y para allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué efectos tiene el cambio climático y el calentamiento global en los fenómenos meteorológicos que ya van a ser extremos? Digo, tenemos el caso de Acapulco que fue categoría 5 y la destrucción que fue. Ahora imaginemos uno categoría 6. Claro. Mira, es que tú puedes verlo como, lo voy a decir un poco desde la perspectiva de ingeniería, pero como simplificando. Los sistemas climáticos son sistemas que guardan energía. Es decir, imagínate el caso terrestre de hace mucho tiempo. Tú le metías 10 unidades de energía y se salían 5. Entonces tú tenías un balance de que siempre entraban 5. Y el planeta ya tiene un clima que funcionaba con 5 unidades. Sí, Ahorita que estamos metiéndole más calor, tiene más unidades de energía que tiene que el sistema de alguna forma mandar a algún lado. Lo sí, tiene que disipar, esa energía tiene que ir a algún lugar. Entonces, más energía del sistema hace que esa energía se demuestre de varias formas. Entonces, la energía calorífica, regresando al ejemplo del agua, más calor implica que más agua de los océanos se evapora. Entonces, por lógica, van a haber más nubes y esas nubes tienen que ir a algún lado. Entonces, entre más nubes, hay más la posibilidad que se crucen estos huracanes y que se generen porque hay más flujo. Ahora, hay otra cosa que entre más calor más pasa. Hay unas corrientes marinas, si viste así la película de Buscando a Nemo, que se iban las tortugas así por el canal y demás, sí. hay unas corrientes que todo el tiempo están funcionando, que son sistemas maravillosos, naturales, acuáticos, que imagínate que hubiera un río frío que viene del norte y un río caliente que viene del sur, y naturalmente es un proceso acuático que siempre ha ocurrido. El hecho de que haya más calor en el sistema corre el riesgo, y esto va a sonar bien loco, pero corre el riesgo de que las corrientes marinas se paren. Y si se detienen las corrientes marinas que van de norte a sur, lo que pasa es que disrupcionas completamente el sistema terrestre, porque imagínatelo como un ventilador. El ventilador lo único que hace en un cuarto es que saca aire y empuja el calor a todos lados. Y por eso sientes que se enfría. Si de pronto ya no hay un ventilador que empuje, ¿qué pasa? Más calor, más se va a sentir porque menos se va a distribuir. Entonces, eso va a dar lugar, por un lado, a más
lluvia, más huracanes más intensos porque hay más agua, lo que tú decías, pero por otro lado, más calor en los lugares calientes y por más contradictorio que suene, más frío en los lugares fríos, porque ya no hay quien se lleve el frío de arriba para abajo. Entonces, más extremos. Lo único que va a causar el cambio climático es más extremos por todos los lados que pueda haber algún extremo. Y hay una pregunta más adelante que te voy a hacer respecto al frío, pero sigamos en este tema de los huracanes y demás. Hay dos fenómenos también aquí que entran, que tengo yo la percepción, y tú me dirás si sí o si no, que se ven afectados también por el cambio climático, por el calentamiento global, y que de una u otra forma pues nos vienen a joder la vida a todos, que es el fenómeno del niño y de la niña. ¿Qué son? ¿Cómo afectan estos en el calentamiento global y el cambio climático? Mira, el fenómeno del niño y de la niña son fenómenos cíclicos. De eso que hablábamos, de que hay patrones que suben y bajan. El fenómeno del niño, pues está ahorita esta época de calor. Había fenómeno de la niña que tiene que ver más con lluvias. Entonces, es una fluctuación que está entre esos dos juegos que tiene que ver de nuevo con ciclos naturales de la Tierra. Lo que hace el cambio climático, por ejemplo, ahorita que haga más calor, mucha gente dice, no, pero de por sí tocaba el niño. Sí, tiene toda la razón, pero viene más intenso. Sí. Entonces, lo que hace el cambio climático con esos fenómenos es que es el mismo fenómeno, pero si era esto de calor, ahora va a ser esto, el doble, ¿no? O el triple. Entonces, lo que hace es que le amplifica. Es como si tú llegas y le multiplicas por dos, por tres, a un montón de cosas que de por sí pasan. Otro fenómeno que hace el cambio climático es que lugares que eran protegidos, digamos, de alguna forma que no les iba a afectar tanto el clima, ahora ya les empieza a afectar. Entonces, más lugares están en cierto nivel de riesgo. Y hay otro término también que más o menos comentabas hace ratito, que es la huella de carbono. ¿Qué relación tiene con el cambio climático, el calentamiento global y también nosotros cómo influimos en eso? Es muy buena pregunta. Fíjate que la huella de carbono tiene ese nombre de huella como que es de que tú pisas y tienes esa huella. Entonces, es el impacto que tú como puedes calcularla de muchas formas. La de la persona, la de la industria, incluso hay países, los países tienen su huella de carbono por país. Entonces, básicamente es una métrica de cuántas emisiones estás tú lanzando a la atmósfera. Entonces, por ejemplo, mi huella de carbono personal te puedo decir que es la electricidad que yo consumo, cada vez que uso el coche, cada cuánta gasolina estoy sacando, si yo como carne. También hay una huella de carbono asociada con la carne porque pues tuvo que venir de nuevo el discurso este de las vacas que tuvieron que existir en algún momento. Y entonces cada proceso, a cada actividad humana tiene una huella de carbono, cualquier cosa. Porque simplemente si tú copas alguna forma de energía, esa energía pues tuvo que venir de algún lado. Entonces, la parte de hablar de reducir nuestra huella de carbono, que es un concepto que habla mucho, es que, por ejemplo, yo como persona, ¿cómo reduzco mi huella? Si en vez de manejar 5 veces a la semana, manejo 4. Y un día no voy a trabajar y lo hago virtual. O si yo en vez de comprar una manzana que dice importado de Asia, compro una manzana de México. ¿Eso por qué? Porque no tuvo que estar pasando medio planeta para llegar acá, con lo que tiene que ver con las emisiones del transporte. Entonces, siempre es como pensar en esa lógica. ¿Qué hago para que mi vida tenga menos emisiones? Esa es la huella de carbono. ¿Cuánto emito por existir, por hacer mis negocios, por hacer lo que sea? Y al contrario, vienen los bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Muy buena pregunta. Bono de carbono es la huella negativa, como la pudiéramos llamar. Si yo, por ejemplo, hay muchas aerolíneas que te dicen, tú paga adicional y tu huella de carbono se compensa. Cuando hablamos de compensación, habla de que tú sí vas a emitir, tú ya emitiste, pero si yo compro un bono de carbono, le estoy pagando a una organización, a una empresa, una ONG o lo que sea, que se va a asegurar que de alguna forma el carbono o no se emite en primer lugar o se capture. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de pensar. Si yo planto un árbol y lo cuido, ese árbol en algún momento va a crecer y va a capturar carbono porque pues, es el proceso de fotosíntesis y demás. Entonces, alguien que planta árboles y se asegura de que crezcan puede venderte un bono de carbono de, ¿sabes qué? Mi árbol te va a capturar en su vida útil 10 kilos. Entonces, si tú me pagas, yo te puedo dar un certificado de que esos 10 kilos van para ti. Ah, ya entendí. Sí, porque yo entendí, sí, o sea, yo escuchaba de, no, pues, el bono de carbono 200 pesos, por ejemplo, ¿no? Y decía, Ajá, ¿y luego qué? O sea, ¿esos 200 pesos qué? O sea, ¿dónde van? claro. ¿Qué hacen o qué? Por eso saqué la pregunta, porque igual muchas personas tienen la misma duda, porque justo, el otro día estaba viendo la aerolínea, ¿no? Tal aerolínea. Y eso, ¿no? Con tanto más, reduce tu huella de carbono. Ujú. Ajá, pero ¿cómo pagando te voy a reducir la huella de carbono? Claro, entonces justamente ellos agarran ese dinero y se lo pasan a alguien. Casi siempre las aerolíneas te van a decir, esto va para tal. Casi siempre debería haber esa transparencia. Entonces tú ya sabes, bueno, esto va para, por ejemplo, algunos muy comunes, reforestación, otro puede ser protección forestal, que Ok, eso está bien padre. Todo el mundo habla de plantar árboles, pero ¿qué pasaría si en primer lugar no los cortamos? Hay bonos de carbono que son de preservación, que dicen, ¿sabes qué? Este cachito de bosque, yo te voy a asegurar que cada año nadie lo va a cortar y con eso te vendo un bono de que ese bosque va a seguir capturando carbono.
Esa es otra. Entonces está bien padre pensar que hay un montón de formas en las que tú puedes estar reduciendo esa huella. Tocaste un tema muy sensible y yo no quiero entrar en polémicas ni en política, pero esta pregunta sí es muy necesaria. ¿Los 7 millones de árboles que talaron para la construcción del Tren Maya tendrá consecuencias serias? Claro, o sea, y creo que independientemente de la postura política, es claro que cortar un árbol es cortar un árbol. Quitarle la casa a una especie es quitarle la casa a una especie. Entonces, el hecho de tú estar haciendo ese tipo de proyectos, el deber ser, en muchas ocasiones debería ser, por ejemplo, por cada árbol que corto, debería haber algo que llaman mitigación. Si yo corto un árbol, tengo que plantar tres, pero viene con una condición que rara vez se cumple. Y esto no solamente es a nivel gobierno, sino cualquier empresa muchas veces no se cumple. Yo debería asegurarme de que ese árbol crezca, pero muchas veces eso no pasa. Yo planto el árbol, ya cumplí y nunca lo vuelvo a ver en mi vida. Y ese árbol, pues por falta de agua, se muere o por falta de cuidado. Y también puedes cortar especies que eran consideradas protegidas o endémicas. O si haces una tala no analizada, pues te puedes llevar contigo al monito que iba en ese árbol, ¿no? Entonces, hay una destrucción ecosistémica, la verdad, bastante grave, bastante fuerte, que sí hay programas de mitigación, y yo no soy quien para cuestionar si se están ejecutando o no, pero al parecer, por el plan que se tiene de mitigación, no está siendo efectivo y no está cumpliendo. Entonces sí hay un tema de que un daño medioambiental es enorme. Claro. Hay perspectivas alternas, ¿no? Que hablamos de casos hipotéticos, pero ¿qué hubiera pasado si el tren en vez de estar en el piso hubiera estado volando, ¿no? Como que Ah, por hubiera, encima, imagínate, como claro. un puente. Habría habido otro tipo de impactos, que claro, siempre los hay. Indebidamente, con que yo pavimento una calle que era de tierra, yo estoy haciendo un impacto. Pero el Claro. chiste es que yo lo mitigue de forma correcta y que lo analice. Y a mi parecer, y lo que se ha demostrado múltiples ocasiones, no hubo ese análisis y no hubo esa mitigación. Digo, y quise abordar ahorita que hablabas de los árboles y demás, porque yo sí estoy muy molesto con ese proyecto y sí estoy consciente del gran impacto ambiental que ese proyecto tuvo. Regresando al tema, el calentamiento del planeta probablemente superará un límite clave de temperatura por primera vez en los próximos 3 años. Se predice, pues, que según hay un 66% de probabilidades de que superemos el umbral de 1,5 grados centígrados de calentamiento entre hoy, 19 de abril del 2024, y el 2027. ¿Cuál será la consecuencia de esto, Luis? Porque, pues ves que dice 1,5 grados y tú dices, ah, bueno, 1,5 grados, ¿en qué puede afectar eso? Pero yo siento que sí tiene una gran consecuencia, ¿no? Claro, fíjate que algo importante de entender de esos números cuando se habla de 1,52 grados puede parecer poquito, pero en realidad se habla de un promedio global. 1,5 grados puede significar que yo aumenté en 20 grados, algunas ciudades aumentaron en 20 grados y en otras ciudades se disminuyó en 18,5. Entonces, si se suman, hay un promedio de 1,5 de subida. Entonces, el chiste es que eso es el promedio global. Entonces, la temperatura global, hay áreas muy frías y hay áreas muy calientes. Si tú subes 1,5 grados a nivel global, no necesariamente significa que si, por ejemplo, en Puebla estábamos a 26, ahora estamos a 27,5. Puede que en Puebla subamos de 26 a 35 y en otros lados se mantenga igual y en otros lados baje mucho, pero el promedio va a ser 1,5. Entonces, cuando se habla de cruzar ese umbral, creo que hay un tema de comunicación ahí que no queda tan claro, que la gente piensa que en el momento que lo pasemos, como que los incendios van a prender, ¿no? Y que van a llegar los tornados en ese instante. Es más que es una escala de grises. Cada centésima de grados o milésima de grado que le subimos, hay un poquito más de impacto. Sí. Entonces, ahí yo voy a hacer unas preguntas que son impactantes. ¿Qué hubiera pasado si estas subidas crecientes de temperatura no hubieran ocurrido? ¿Habría pasado lo de Acapulco, por ejemplo? Son preguntas fuertes, porque tal vez no, posiblemente no. Entonces, aquí el tema es que cada vez que miremos de aquí en adelante, cada fenómeno meteorológico, el próximo huracán que tú escuches en las noticias, o el próximo incendio, ya van a tener una relación con cambio climático definitivamente, ya no se va a poder deslindar. El chiste es que entre cada décima de grado que subamos, va a haber más impactos. Por ejemplo, para darte una idea, hay un análisis que dice que actualmente con el 1,5, 60, depende de la fuente, podemos hablar de 50-60% de los corales se van a morir en el mundo. Pero si llegamos a 2 grados, 99% se van a morir. Entonces estamos hablando de que no es que en el momento que llega a 2 todos se apaguen, sino que Claro. es una curva en la que van bajando, bajando, bajando con cada décima de grado que pasa. Y es que lo estamos viendo ahorita en México. Tenemos incendio tras incendio. Y en una zona, por ejemplo, ahora acá en Veracruz, en Orizaba, hace, no sé, 3 semanas, un mes, estaba el incendio. Tardaron días en sofocarlo. Y ahorita en la misma región hay otro incendio. Y en el Ujú. resto, en Ciudad de México, bueno, en el Estado de México había varios incendios. O sea, estamos viendo también con mayor frecuencia los incendios y no nos damos cuenta que ya está aquí.
Claro, aparte, piénsalo, si hay más sequía, hay más incendio. El Claro. próximo año, por un lado, pues puede haber menos cosas que se incendien, pero por otro lado, puede haber más plantitas que de pronto salieron del incendio, que cuando se secan son pastitos de esos amarillos y se incendian más fácil. Entonces, el bosque o la jungla o lo que sea pierde también capacidad de aguantar. Entonces, Ujú. cada año que pasa se vuelven más comunes. Hay una tendencia bien fuerte que dice que si seguimos como estamos, Brasil va a dejar de ser, bueno, el Amazonas va a dejar de ser una jungla y se va a convertir en una sabana como África. O sea, imagínate ese cambio, porque Ajá. va a haber un punto en el que va a dejar de ser sostenible y va a empezar a perder humedad, a ganar calor, ganar incendios y va a cambiar. Es impresionante, de verdad es impresionante. Pobre punto. No nos damos cuenta, realmente no nos damos cuenta. Tenemos que sentir al diablo soplándonos en el oído realmente para tomar acción. Y Claro. la siguiente pregunta te la hago porque vuelvo a lo mismo. Muchas personas se sienten ajenas al cambio climático, al calentamiento global, y dicen, no, pues no, no pasa nada. ¿Qué afectaciones tienen en la salud, tanto el calentamiento como el cambio climático? ¿Cómo nos afecta en la salud? Fíjate que es bien interesante porque a nivel de salud podemos hablar de varias cosas. Por ejemplo, una ciudad como Monterrey o el norte del país o varios otros lugares que de por sí tienen olas de calor extremo. ¿Has escuchado, me imagino, en las noticias gente que tiene ataques de calor o Sí, que se muere por ataques de calor? sí, sí. Eso es tan simple como eso va a aumentar, tristemente. Más calor implica que hay más ataques de calor que afectan el cuerpo y la gente que es más vulnerable a eso, pues le toca y tristemente fallece. Más calor implica que pase más eso. Pero por otro lado, lo que hablábamos hace ratito, más huracanes pues también ponen más riesgo, más incendios. Todo eso es salud pública por impacto directo. Pero Sí. fíjate que hay también otras cosas que no son tan lógicas, digo tan obvias, pero que pasan. El mosquito es un animal, es un insecto de calor. Entonces, más calor, más mosquito portador de dengue. Entonces, las enfermedades también tienen un punto. Hay un par de estudios y artículos que dicen que el COVID-19 tuvo el efecto que tuvo por el calor, porque es una enfermedad que no sobrevive también al frío. Entonces, más calor implica que llegó a más escala que Sí. tal vez no hubiera sido tanta. Sí, el tema del COVID era un tema bien particular también porque había muchas teorías, pero ahora tú estás rompiendo un mito, porque antes se decía, de hecho yo me acuerdo que decían, no te preocupes, hace calor, aquí no, o sea, aquí va a ser menos el impacto, y tú le estás diciendo lo contrario, pero ya lo estás diciendo con ciencia. Y leyendo, preparando la entrevista, leí algo que me causó ruido y que me gustaría plantearte. Y mencionaste un poco al inicio, que pues te dije que más adelante vamos a platicar al respecto. ¿El cambio climático es parte del calentamiento natural y los ciclos de enfriamiento de la Tierra? Digamos que es un multiplicador y un acelerador. Es decir, te lo voy a decir por las dos razones. Cambia la escala en tiempo y cambia la escala de magnitud. Por lo que hablo de tiempo es que este calentamiento que, digamos, si siguiéramos el ciclo natural de la Tierra, debería pasar en decenas de miles de años. Ahorita ha pasado en 40 años. Hemos acelerado en muchas veces cuál debería ser el calentamiento. Entonces, por un lado, se hace el tiempo más corto, pero por otro lado, se acelera el pico. Es decir, digamos, si tú dijeras que sube de -2 a 2, ¿no? Te imaginas una grafiquita que va de aquí para acá. Nosotros lo estamos llevando de -2 a 20. Estamos hablando más allá del límite natural. La Tierra por sí sola nunca podría llegar a tener estos niveles de temperatura en tan corto tiempo, a menos que hubiera algo como un megavolcán que hiciera erupción. O sea, a menos que hubiera un fenómeno de escala gigante, un meteorito o algo así, esto no podría ocurrir naturalmente. Estamos excediendo los límites naturales del planeta. Y de hecho, el concepto este de límites planetarios, no sé si alguna vez lo hayas escuchado. Uno No. de estos límites es el calentamiento global, pero también hay otros límites, como puede haber límites como de nuestra capacidad de los intercambios que puede haber de otro tipo de gases en el planeta o la acidificación del océano. Que fíjate que es cómo está conectado todo en este mundo. Mucho del carbón, la gente piensa que todo el carbón lo capturan las plantas. Y sí, muy buena parte lo hacen las plantas, pero la otra parte lo hace el mar. El mar captura un montón de carbono, porque el mar reacciona con el carbono y genera algo que se llama ácido carbónico. Entonces, el mar se vuelve más ácido. Entonces, hay gente que ha estipulado, con mucha ciencia, que más carbono implica que el mar se vuelve más ácido, que eventualmente, así como hablamos de que va a haber un 1,5 o 2 grados de calentamiento global, va a haber un punto de acidez de pH, donde va a llegar a un punto donde va a empezar a matar especies. Ya no van a poder sobrevivir los peces en ciertas regiones y va a haber extinción masiva de especies marinas. Esa es la predicción. Ya qué bueno que lo mencionas, pues, porque son más consecuencias de todo este proceso y consecuencias que quizá no conocíamos y que creo que va siendo hora como de entenderlo y también pues para ponernos las pilas y empezar como a cambiar nuestras conductas, pues, en beneficio del planeta. Y
sobre esta misma línea, que también te dije que era otra pregunta que teníamos adelante, es una pregunta que me he encontrado y que pienso es momento de responder también. ¿Cómo es posible que los inviernos y ciertos lugares se hagan cada vez más fríos si el planeta está calentando? O sea, ¿por qué decimos que es calentamiento global y en las regiones se están haciendo más frías? Claro, pues mira, también es buena pregunta, que tiene que ver un poco con lo de los flujos de aire que existen en el planeta. Si tú te pones a ver alguno de esos diagramas de la NASA que ven como el clima, ves que siempre las nubes como que tienen un Ah, cierto flujo. Es como si te imaginaras el agua que va circulando por una esfera, ¿no? Entonces, parte de lo que pasa entre el invierno y el verano, eso, es que hay una cosa que se llama vórtice polar, ah, que es un vórtice de frío que está en el norte del planeta. Cuando tú haces más calentamiento global, ese vórtice que tal vez se mantenía allá arriba y se distribuía de forma más gradual a donde se tenía que distribuir para que pues enfriara lo que tuviera que enfriar. Ahora se concentra más, en algunas ocasiones se concentra más y en algunos casos se va más a ciertas regiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, es como si tuvieras una cubeta con hielos y antes se la das a 10 lugares y ahora en vez de dársela a 10 lugares se la das a 3 pero le das la misma cantidad de hielos. Entonces, ese lugar se enfría más y otros lugares se calientan más porque no están recibiendo ese frío. ujú. Entonces hay un problema de distribución entre ese frío que debería bajar del polo a más lugares y en la forma más correcta, y ahorita se está acumulando en ciertas partes. De verdad que esta plática está muy interesante porque son cosas que, reitero, o sea, quizás no las encontramos tan fácil por ahí en internet o incluso en las bibliotecas. Y bueno, a mí personalmente me está ayudando mucho a entender este fenómeno. Y algo mencionaste hace rato, pero sí me gustaría como concretarlo. ¿Qué papel desempeñan los océanos en el contexto del cambio climático y del calentamiento global? O sea, ¿cuál es su relevancia? Pues mira, es un montón. Una, la que decíamos de que capturan carbono. Otra, la que hablábamos, o sea, capturan carbono por también el tema de, pues, de la acidez del océano, pero también el plancton. El plancton pues también está ahí y entre más plancton haya, pues capturan muchísimo carbono. Por Sí, otro sí. lado, pues ahora sí que el océano como que juega estos dos roles sin querer. Por un lado, es el que nos protege de los peores efectos del cambio climático hasta ahora, pero pues también es la causa de, por ejemplo, de los huracanes, porque simplemente se evapora. Entonces, todo lo que tenga que ver con agua está por parte de los océanos. Entonces, sí tiene una relación directa con cambio climático. Si no existía, y bueno, creo que otro punto que no hemos mencionado mucho es el tema de los polos y de los glaciares. Si hay más calor, la Antártida y los glaciares en el Ártico y Groenlandia y demás, si se derriten, como se espera que se derritan a ese punto, pues también va a aumentar mucho el nivel del mar. Hay gráficas que pues hay algunas más alarmistas que otras, pues a ciencia cierta nadie sabe si vamos a aumentar 50 centímetros o 2 metros, ¿no? Están un poco esas líneas, esas escuelas de pensamiento. Pero pon tú que nos vamos por el escenario más conservador, que aumente medio metro. ¿Cuántas ciudades están a medio metro de nivel del mar? Muchas costas, muchas islas, A si sube nivel del medio mar. metro, ya no existen. Ya Holbox, la inundación que tuvo hace poquito, pues eso es un Mm, ejemplo. No aumentó tanto el nivel del mar, pero ese poquito hizo que todos los pisos de las casas cercanas inundadas. Y no puedes como que hacer un plan de mitigación ambiental en el que digas, pues voy a elevar toda mi ciudad 2 metros. No es factible en toda la escala que se necesita. Entonces, estás con ese tipo de problemas que se relacionan con el mar y con el aumento del nivel del agua, puedes hacer que una ciudad se vuelva completamente inhabitable. Y sobre la línea del agua, ¿cómo afecta todo esto en la disponibilidad de los recursos hídricos? Que ya más o menos platicamos con Alma al respecto del agua. Mira, pues por ejemplo, el agua dulce sí que, pues este ciclo natural del agua del que hablamos mucho, ¿no? De que más lluvia, pues es el agua, la lluvia es la que da el agua dulce, y Sí. los manantiales, los glaciares, etcétera. Pero entonces, si yo hago estos cambios en disponibilidad de agua, habían estos dos casos que platicábamos, las zonas secas que se van a volver húmedas y Sí. las húmedas que se van a volver secas. Sí. Y ambas causan un problema. ¿Por qué? Porque la zona que tenía agua y ahora ya no tiene, ¿qué va a hacer? O sea, imagínate que de pronto a Monterrey ya se le acaba el agua y ya no le caen lluvias durante todo un año. Imagínate qué pasa ese escenario. ¿Qué Claro. tiene que hacer? Por lógica, tiene que empezar a importar agua. Monterrey no es una ciudad costera, entonces tiene que poner tuberías o algún método en el que tiene que alimentar a una ciudad de millones de personas. Entonces, son retos complejos para asegurar esta calidad mínima del agua a millones de personas que pues tendríamos que pensar en importar agua o traerla de otro lado. Y por otro lado, las zonas secas, que ahora ya no son secas por la lluvia, tampoco tienen como que, no es como que hayan hoyos por todos lados donde esa agua se pueda guardar. Claro. Entonces puede causar inundaciones que de pronto afectan el clima local, puede haber deslaves de tierra, porque pues eran zonas que nunca les iba a tocar lluvia y ya se deslava la montaña. Sí, sí. Hay un montón de retos ahí que
aunque pareciera que hacen bien más lluvia, a veces no. Algunas partes sí les va a ir bien. O sea, algunas partes secas se van a volver zonas cultivables, pero ese es un caso excepcional. La mayoría es un impacto negativo. Sino en las ciudades sobre todo, ¿no? Que no tienen buenos sistemas hídricos para, pues, mover el agua que se acumula. Tenemos la Ciudad de México que se inunda brutalmente cuando se inunda. Y se está Es, inundando. sí, no. El año pasado Jalisco, antepasado Jalisco, que estaba la ciudad bajo el agua. O sea, no hay sistema hídrico en ciudad que realmente soporte, pues, una temporada fuerte de lluvias. Y fíjate que, no sé si viste las noticias, hace un par de días, no sé cuántos, Dubái se inundó. Sí, 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 pero Qué loco. brutalmente, ¿eh? Sí, Horrible. Y es Dubái. y es Creerías que Dubái. tiene todo. ¿Y por qué pasó? Porque no planearon para el agua, porque el sistema no vislumbró que en algún momento por cambio climático les iba a tocar esa cantidad. Y pasó. Y ya hablamos del agua. ¿Qué hay de de las afectaciones a la seguridad alimentaria? Porque también eso afecta, ¿no? Lo que son los cultivos, ¿no? Uy, sí, ese es un tema. Mira, el tema de la crisis climática con los cultivos también va muy relacionado con este tema de la disponibilidad hídrica, ¿no? O sea, si yo tengo un montón de lluvia donde antes no llovía, puedo ahogar los cultivos y se me mueren. Y se vuelve una zona ya no productiva, porque tal vez yo producía en esa zona nopal, ¿no? Y pues si ya me llueve mucho, tengo que cambiar de producción. Entonces, puede matar cultivos mucha agua y pues obviamente la falta de agua hace que cultivos enteros en zonas ya se mueran. Y ahí podemos empezar a hablar de temas socioambientales. Sí. Porque imagínate una familia que depende de la tierra para vivir. Si tiene 4 años seguidos en los que no hay suficiente agua para sus cultivos, pues ya no tienen ingresos. Y entonces, ¿qué viene? Vienen problemas económicos, que ya no pueden pagar su salud, migración, hay un montón de temas ahí conectos. Justo en la migración. Las personas creerían que, pues, no tiene relación, pero según leí, sí hay relación entre el cambio climático y la migración. Claro. Uy, mira, también hay muchas escuelas de pensamiento aquí, pero hay varias afirmaciones y varios estudios que dicen que mucha, no te puedo decir toda, pero mucha de la migración que está ocurriendo en Estados Unidos desde toda Latinoamérica proviene por la crisis climática, pero le damos otros nombres. El hecho de que haya falta de agricultura, el hecho de que haya falta de agua, la gente busca mejores condiciones. Entonces, ha habido un montón de migración desde Sudamérica, pasando por Centroamérica, por México, Estados Unidos porque ya no hay recursos para vivir de lo que vivías antes. Entonces, tienes que estar forzado a migrar. O pon tú que estás en una zona de África. África también ha subido movilizaciones muy fuertes porque no hay agua. Sí. Pues tienes que vivir, no te vas a quedar ahí sentado a quedarte seco. Tienes que moverte. Entonces la gente naturalmente se va desplazando a las zonas con agua, la seca, y se tiene que ir moviendo a la siguiente. Entonces es un complejo de migración que también es un efecto bola de nieve, que pues obviamente se acentúa por problemas políticos, conflictos, etcétera, y pues todo eso se va juntando. ¿Y por qué muchas veces inician los conflictos políticos? Por falta de agua. Y eso también se va a volver un tema cañón en estos próximos años. Entonces, pues todo está conectado. Entonces, con esto me estás diciendo que posiblemente los futuros conflictos políticos también sean a consecuencia del cambio climático. Sí, definitivamente. Porque ¿qué quieres estar? Quieres estar en un lugar donde no te peguen los incendios, los huracanes y en un lugar donde tengas agua. ¿Y qué pasa? Muchas veces eso va a estar en el norte global. La gente Ah. se va a empezar a querer mucho para Europa, para el norte de América, para el norte de Asia. Y pues ahí ese desplazamiento. Y ya hablamos de lo político. ¿Cuáles son los efectos en la economía? Pues mira, hay también la escuela de pensamiento negativa y la positiva. Y eso yo creo que depende mucho de cómo armemos esta solución. Si sigue todo como está, va a tener un colapso ambiental, ecológico y económico al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Que los países que dependen de la agricultura, que si tú ves la lista de Latinoamérica son un montón, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Colombia, Costa Rica, Ujú. dependen un montón del ecoturismo y de la producción de café, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué pasa si de pronto ya no pueden producir café y no tienen el tiempo para adaptarse? ¿Qué va a terminar pasando? Es un país que su economía depende de una estabilidad ambiental y eso no lo hablamos mucho. Cuando hay un colapso ambiental, hay un colapso en la economía de esos países. Por otro lado, eventualmente cuando los combustibles fósiles, esperando que vayamos bien, si no hacemos planes de adaptación a corto, mediano, largo plazo, de pronto la gente, por ejemplo, un país que dependía de combustibles fósiles, si ya no le compran, pues se va a caer si no tuvo la inteligencia de adaptarse a otras formas de hacer dinero, como energías renovables y toda esta nueva industria. Entonces, yo también lo veo como una oportunidad si le damos la vuelta. Si, por ejemplo, caso específico México. México tiene un montón de potencial para crecer si le empieza a invertir a todas estas industrias de la transición energética y de la tecnología climática.
Nosotros tenemos el potencial de volvernos una potencia energética en renovables, en sostenibilidad, en todos esos temas. Pero para eso tiene que haber un cambio de mentalidad. Tenemos que modificar esta forma en la que vislumbramos el contexto de la economía, para que en vez de que seamos el problema, seamos la solución. Para allá va mi siguiente pregunta. He escuchado frecuentemente, y siento yo que es una excusa, ¿no? Que te dicen, o sea, hay muchas críticas porque acaban de abrir una nueva refinería y que te dice la gente, no, pero es que un sector te dice, no, pues es que el futuro y el presente ya son las energías renovables, ya es usar autos híbridos, autos eléctricos y bla, bla. Pero hay un sector que te dice, no, 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 para eso falta demasiado, que haya otra refinería porque todavía por muchos años más vamos a seguir necesitando gasolina y combustibles fósiles. ¿De qué lado nos vamos? Es una realidad, la energía renovable ahí está, todavía faltan muchos años para hacer la transición energética. ¿Dónde andamos? Es muy buen punto. Fíjate que estás tocando los dos extremos. Yo creo que la realidad está en un punto intermedio, Ok. porque hay dos verdades. Una verdad es que la energía renovable tiene que ser el futuro por nuestro bien, por nuestro planeta, pero por otro lado, tampoco es inmediato. Imagínate, también algo que dicen y que sí es cierto. Si yo cambio todo mi país a que funcione con paneles solares, de noche no hay energía, por lógica. Tendría que yo generar los sistemas en los que yo almacene energía sobrante de paneles solares en baterías para que cuando no hay energía solar, estas baterías puedan entrarle. Lo mismo con la energía de viento. Si todo el tiempo tuviéramos energía de viento, pues cuando deja de soplar el viento se nos apaga la luz, ¿no? Debemos tener sistemas resilientes que sean capaces de adaptarse cuando llega a haber estos bajones de energía eólica o energía solar, que puedan entrar otros tipos de energía o que esté guardada esa energía renovable. Y eso Y, no es inmediato. claro. ¿Y por qué es caro? Porque es una realidad. Poner paneles solares en tu casa, pues es caro. Quizás dices, bueno, ok, con el dinero que te vas a ahorrar ahí, pues es el dinero con el que vas a pagar la instalación. Pero ¿por qué aún hoy en 2024 sigue siendo de alguna manera caro, ¿no? Y creo que también muchas personas se resisten a poner, por ejemplo, paneles solares, pues puede decir, en su casa, porque aún es caro. Fíjate que es un tema que tiene muchas facetas, porque la energía solar, esto es una realidad que ya se ha visto por muchos puntos de vista, es la energía más barata de la historia. Entonces, si tú instalas un panel solar hoy, tus rendimientos futuros van a ser muy buenos, vas a pagar súper poquita luz y a la larga te va a ir muy bien. El problema es que tiene un costo inicial alto. El problema es ese. O sea, es como si yo te dijera, si tú compras un auto eléctrico, te va a salir al doble de precio, pero en gasolina vas a pagar 0 pesos. Por ejemplo, si yo te dijera eso, si, a ver, dirías, oye, pues te tengo que desembolsar más dinero que no tengo, pero pues al final voy a ganar. Es el mismo tema con los solar. Si haces las cuentas, en la mayoría de casos sí te sale más económico. El problema es que la gente no tiene del bolsillo que te pueda pagar esa cantidad tan grande. El tema que ya están empezando a hacer las industrias son modelos de financiamiento. A ver, en vez de que tú me la pagues todo al inicio, pues yo te lo voy pagando poquito a poquito, o te pago por la energía que consumo. Hay nuevos modelos de negocio ahí, pero eso yo creo que hay que empezar a desmentirlo porque sí es algo que está súper arraigado, que la energía solar es cara, en la mayoría de los casos es más barata. Y sobre esa misma línea, entonces entiendo que las energías renovables son como elementos fundamentales en esta lucha contra el cambio climático. Sí, definitivamente. Si hablamos de los elementos más importantes, está la energía renovable, está cambiar el sistema de transporte, que ya no dependamos de combustibles fósiles para pues, todo el transporte, y también está la transición en la transmisión energética. Y esto te lo voy a contar porque tampoco es muy hablado. Nuestro sistema energético, y no solo el de México, a nivel global es un sistema muy viejo. Sí, Cuando la gente instaló los cables, no pensó que iban a haber este tipo de energías. Y las energías renovables tienen otras características eléctricas que tenemos que cambiar los cables para que funcionen como deberían de funcionar en muchos casos. Entonces, todo el mundo habla de poner más paneles, pero casi nadie habla de cambiar las líneas de transmisión, cuando eso debería ser fundamental. ¿qué tan importante es la cooperación internacional en todo esto? ¿Cuál es el impacto de esta cooperación internacional? ¿Es necesaria? Fíjate que es súper importante, porque imagínate por decir algo, que hoy Europa tiene una solución buenísima que puede ayudar a México. Sí, Si no se hace este traspaso de tecnologías y de buenas prácticas, eso nunca llega. Muchas de las primeras tecnologías empezaron, por ejemplo, lo solar tuvo un sí. montón de desarrollo en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Y ahorita China es el principal productor a nivel mundial. Es súper importante que seamos abiertos a que estas industrias, o sea, muchas patentes, ¿no? O sea, como pasa con la medicina, te las guardas porque tú quieres ganar más dinero. Ahorita lo que estamos aprendiendo es que con la crisis climática tenemos que empezar a ser más compartidos, que suena muy romantizado, pero es necesario. Y a todo mundo le va mejor. Por ejemplo, que el hecho de que puedas producir paneles solares en México, en China, en Estados Unidos, Sí. hace que a todo mundo le vaya mejor, porque al final haces más flujo económico y le va mejor a todos, todos crecen y te pueden comprar más. Entonces, mucho va por ahí. Y la otra son buenas prácticas.
una cosa es que tengas la tecnología y la otra cosa es que tengas la gente que te la sepa instalar. Claro. Si tú traes expertas, expertos de Europa a México y entrenas a mexicanas y mexicanos a que lo sepan instalar, estás empoderando a gente a que lo pueda hacer a nivel local, por ejemplo. Y vamos, pues, a un par de acuerdos que yo personalmente, como internacionalista, pues, los vi muy bonitos, pero realmente no siento que se sigan y que se respeten. Primero, tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se adoptó en el 92. ¿Qué logros ha tenido? Porque aquí surge también la Conferencia de las Partes o la COP, y veo que cada año está la COP y se reúnen, y siento que es como una reunión de bonitos deseos, pero realmente se ha hecho algo, se ha seguido lo que se acuerda. ¿Qué ha pasado hoy? Mira, si es un tema bien controversial, habrá gente que te diga que no sirve de nada, hay gente que dice que son procesos muy lentos. La verdad, yo voy más de esa línea de pensamiento. Yo sé que si es difícil manejar relaciones internacionales bilaterales, ¿no? Entre dos países, Sí. manejar a un planeta entero en un tema es bien complicado. Entonces, yo sé que es lento. Me gustaría, en verdad, desearía que fuera más rápido, pero sí reconozco que hay avances. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático empezó básicamente con decirle a todos los países, a ver, reconozcamos, uno, que este problema existe. Y dos, que es un problema que tenemos que resolver en conjunto. Porque empezaba mucho el tema de las culpas, ¿no? Ujú. ¿Quién es más culpable del cambio climático? ¿Inglaterra, que fue el primero que contaminó a gran escala, o Sí. China, que es el que por magnitud lo está haciendo más? Entonces, hay un tema que se llaman responsabilidades diferenciadas o no diferenciadas, que hable que, a ver, aunque tú hayas contaminado más o menos, todos estamos en el mismo barco, todos tenemos que tomar acción. Entonces, el gran logro de esta convención, yo creo que fue empezar el discurso, sentar a la gente en el mismo lugar y decir, resuelvan esto. Y luego tenemos el Acuerdo de París firmado en el 2015, que entró en vigor en el 16. ¿Qué propósito? ¿Para qué se armó? Porque bueno, ya teníamos la Convención Marco, ¿para qué hizo el Acuerdo de París? Y si se ha respetado lo que acordaron Claro. ahí. Mira, la Convención Marco justamente es la que organiza las COPs y el Acuerdo de París surgió de una COP. Entonces, el Acuerdo de París es un compromiso, en teoría, jurídicamente vinculante, es decir, que estamos obligados como nación a hacerlo, en Firmarlo, teoría, claro. para que se pueda limitar el aumento de temperatura a nivel global a 2 grados y hagamos todo lo posible para mantenerlo abajo de 1,5 grados. Y entonces en ese acuerdo hay un montón de mecanismos de financiamiento, existen temas de cumplimiento, quién tiene que hacer qué, a contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, a qué le toca a cada país. Se estableció un mundo de cosas súper bien estructuradas, al menos a nivel teórico. Ahora bien, la implementación siempre ha sido el tema. ¿Cómo aseguras y cómo obligas a un país que cumpla? Sí. O sea, ya firmaste, pero ¿cómo, qué te hago? ¿Te multo? O sea, siempre ha sido el gran reto. Y en esta línea de cooperación internacional me surgen dos preguntas. La primera, ¿qué riesgos plantea el cambio climático y el calentamiento global para la seguridad internacional, pero también para la seguridad nacional? Uy, por ejemplo, seguridad internacional, luego podemos hablar del tema de migración. Si empieza, por ejemplo, a haber un flujo migratorio que se predice, y espero que no pase, de África a Europa, puede haber un cierre de bordes, de fronteras, de, ¿sabes qué? Yo a partir de aquí ya no voy a dejar pasar migrantes, entonces puede haber un programa de migración bien fuerte y Sí. también conflicto internacional, las guerras por el agua, que es un tema ahí controversial que pues también uno espera que no pase, pero pues son temas, o incluso el conflicto Rusia-Ucrania, que mucho de lo que pasó fue que bloqueó las cadenas de gas natural a Europa y que de alguna forma, curiosamente, obligó a que Europa viera otras formas de energía porque de pronto ya no tenía gas natural. Entonces, nunca hay algo que puedas decir, esto es bueno 100% o esto es malo 100%, pero sí hablamos de que se exacerban los conflictos que de por sí existan entre países, se vuelven más intensos. A veces puede mejorar las relaciones bilaterales, por ejemplo, México-Estados Unidos y así, pero Sí. pues muchas veces va a aumentar el conflicto. Y también surge otro tema, ¿cómo afecta a la seguridad energética? Mira, en el tema energético hay una cosa que se llama el trilema energético, que trilema es como dilema, pero de tres, que es como Sí. un triangulito que dice que no puedes tener las tres cosas. O tienes sustentabilidad, o tienes equidad, o tienes seguridad. Sustentabilidad ya nos queda claro, que es energía limpia, etcétera. Equidad se refiere a que todo el mundo pueda pagar por la electricidad. Es decir, que no solamente sea para la gente con más capacidad adquisitiva, sino que todo el mundo pueda disfrutar de la energía como es. Y la seguridad es que pues sea constante. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un hospital y no tienes seguridad energética. Si se te va la luz y Sí. no tienes un generador, se te mueren los pacientes. Está súper mal. Entonces, tienes que balancear esas tres. Y el trilema grande está en que en teoría ha sido bien complicado que existan las tres cosas. O no hay sustentabilidad, pero sí hay equidad y seguridad, o si hay una y no hay las otras dos. Entonces, en seguridad energética hablamos de que si en verdad queremos priorizar la acción climática, en teoría tendríamos que renunciar o a la seguridad o a la equidad. Pero los nuevos modelos nos demuestran que se puede avanzar en las tres, pero eso implica muchos esfuerzos que tienen que salir por todos lados. Y sobre esta misma línea,
cómo los países en vía de desarrollo están haciendo frente al cambio climático y al calentamiento global. Y también por ahí leí que hay un fondo verde. ¿Para qué es? ¿En qué ayuda? Mira, los países en desarrollo tienen una teoría del cambio bien interesante. La teoría original del crecimiento de los países dice que tú tienes que contaminar para crecer. Gracias a esta transición energética, esa afirmación ya no es válida. Tú puedes ser un país que crezca sin tener que contaminar. Mm, Entonces, en vez de ser un riesgo, se convierte en una oportunidad para que tú, por ejemplo, país de Centroamérica o de Sudamérica, si tú vas a empezar a necesitar paneles solares, se vuelve una oportunidad para que crezcas económicamente. Porque si tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo en vez de comprarle a otro país, genero la capacidad para producirlo a nivel local, vas a tener un aumento de capacidad productiva. claro, Entonces, hay una oportunidad ahí. Y el Fondo Verde por el Clima y hay un montón de otros fondos, es uno sí, de los mecanismos del Acuerdo de París y de pues otras entidades internacionales que dicen, a ver, yo sé que se necesita un buen de dinero, básicamente. Necesito que los países con más capacidad económica den a estos fondos y que esos fondos se ejecuten a problemáticas que se planteen y a propuestas que se planteen. Por ejemplo, a veces es difícil acceder a estos fondos porque son fondos que te piden cumplir un montón de requisitos. No es como que yo para mi casa quiero paneles y lo puedo pedir. sí. Tienes que decir, por ejemplo, una propuesta de restauración para la península de Yucatán. Eso podría ser un proyecto, ¿no? Y entonces ahí ya tienes algo grande que tendría el potencial de acceder a esos recursos, pero tiene que ser un proyecto grande, de impacto, transparente, que no tenga corrupción, ¿no? Entonces, pues tiene que pasar por un montón de capas. Una, una cuestión que a mí me causa mucho conflicto es que ya estamos en este proceso del cambio climático y demás. Pero a veces me pregunto, mi ciudad, ¿cómo se puede adaptar a esto? Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las ciudades adaptarse pues a todo este fenómeno del cambio climático? Mira, es un muy buen punto. Fíjate que ahorita hablamos mucho de la mitigación del cambio climático. Sí, Es el fenómeno como, ese concepto se llama mitigación, ¿no? Todo lo que hagamos para evitar dañar más el planeta. sí, Pero sí, adaptación es justamente el término que tú dices. Y adaptación es algo que se ve diferente para diferentes lugares. Por ejemplo, hay lugares como Guanajuato, Querétaro, que tienen un periodo de doble impacto, como le llaman. La mitad del año, en teoría, van a tener más sequía y sí, la otra mitad del año van a tener más lluvia. Si conectamos los puntos, ¿qué sería una solución súper eficaz? Generar almacenes de agua para que los momentos en los que llueva, almacenemos el agua para que cuando haya sequía se use. claro. Ese es el tipo de adaptación. Si vivimos en la costa, ¿qué implicaría? Generar más de estos diques o generar más de estos muelles artificiales o barreras para que si hay algún huracán o si hay algún riesgo de tsunami, puedan romper parte de eso para que llegue más amortizado a la ciudad o generar mejores sistemas de drenaje, todas esas adaptaciones para que según dónde vivas, los riesgos que sean más posibles, tengas formas de mitigarlos. Si tienes incendios, tener reservas para apagarlos, ese tipo de cosas. Y en esta adaptación también me surge un tema. ¿Por qué es importante la conservación de los ecosistemas? Porque muchas veces los gobiernos se olvidan de cuidar los ecosistemas, les valen. Es como que, bueno, ahí que la naturaleza que se encargue, ¿no? Pero, Claro. ¿por qué es relevante conservar los ecosistemas en esta lucha contra el cambio climático y el calentamiento global? Mira, súper buen punto, porque los ecosistemas, además de cuidarlos porque son parte de la naturaleza y demás, nos cuidan. Por ejemplo, los manglares son súper admirables, porque los manglares cumplen con dos propósitos, bueno, tres propósitos grandes. Uno, que albergan un montón de biodiversidad. Hay un montón de animales, de insectos, etcétera, que viven ahí y que existen gracias a los manglares. Mm, Pero si nos metemos a por qué cuidarlos en cuestión climática, los manglares funcionan como una barrera natural. Es decir, si llega una ola muy grande y pasa primero por el manglar, la ola como que se distribuye y se baja. Entonces llega con menos impacto. Es una barrera natural que nos cuida. Y por otro lado, el manglar tiene una capacidad de absorción de carbón muy grande. Hay estudios que dicen que el manglar puede capturar 4 veces o 5 veces más carbón que un árbol normal. Entonces, ahí viene el valor. O sea, si no los cuidas porque te importa la naturaleza, cuídalos porque te ayuda, ¿no? Y ahí viene el valor. Y también purifican del agua. Todas las raíces de las plantas purifican el agua para los metales pesados, todas esas cosas, para que llegue más limpia a la gente. no, y he leído muchísimos casos últimamente de destrucción de manglares justamente para construir casas. O sea, literal, les está valiendo, están acabando con los manglares. Y el tema es que, ok, construyes tu casa hoy, pero la naturaleza es la naturaleza. Y eventualmente, y eso ha habido casos reales, esas casas se van a hundir con el paso Claro. del tiempo. Hay un tema que digo, también puede entrar en polémica, pero lo voy a decir a nivel general, que se están vendiendo muchos terrenos en algunas zonas de la península de Yucatán a Sí. precios muy bajos, ¿no? Es un caso muy específico, pero se venden a precios muy bajos porque, en primera, porque de pronto hay temas legales, pero por otro lado, esos tienen un montón de riesgo. Tú construyes tu casa y ¿qué va a pasar en 10 años? Puede que ya no esté.
Qué bueno que ¿no? lo Ahí, dices porque ha sido un tema muy frecuente. O sea, abres Facebook y te sale, ¿no? El metro cuadrado en 2 pesos. ¿Qué onda? Sí, 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 en Yucatán, güey, eso no es posible. claro, y si es posible, ¿qué tiene que haber pasado para que sea posible? Te pones a cuestionar, ¿no? Entonces, Ah, sí, completamente. Y dentro de toda esta cooperación internacional, ¿cómo pueden los países reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero? Y te lo pregunto porque, bueno, dentro de estos acuerdos que han hecho, supuestamente deberían reducir sus emisiones, pero no lo han logrado. claro. Mira, lo que deberían hacer los países, yo creo que al gobierno le toca crear los sistemas y crear las regulaciones que permitan que esto pase. Yo quiero destacar, por ejemplo, Querétaro. Yo admiro mucho lo que están haciendo en cuestión del impuesto al carbono. O sea, es un proceso que claramente sigue en desarrollo y que van encontrando áreas de mejora, pero es un impuesto que, al menos en teoría, tiene un montón de potencial, porque básicamente te dice que por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente, es decir, sea carbono u otros gases, que tú emitas, te vamos a cobrar una cantidad fuerte de dinero. Más o menos ronda los 500, 600 pesos. Sí, sí. Entonces, se convierte en una decisión económica. Si ya no lo haces porque debería ser lo correcto, ya lo empiezas a hacer porque si no te va a perjudicar como empresa. Entonces, creo que esos mecanismos son importantes porque empiezan a hacer que se movilice el sector privado y el gobierno y las otras instituciones a, ok, ¿qué me conviene más para seguir operando? Entonces, las regulaciones son súper importantes para impulsar ese cambio. Y me llevas a la siguiente pregunta. Pues, ¿qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué acciones pueden hacer los gobiernos para poner su granito de arena en esta lucha? Uy, yo creo que permitir, legislar, incentivar. Es decir, si yo tengo esta oportunidad de poner paneles solares, tal vez no en todos los lugares tenga sentido, pero si se puede generar algún incentivo o alguna deducción de impuestos, o sea, ese recurso económico siempre está como oportunidad. ¿Qué también puede hacer? Promoción y comunicación. Los diarios oficiales, los canales oficiales que sirvan para educar a la gente, desmentir los mitos climáticos, o sea, esto que hablamos, que sea de dominio público. Eso sería lo ideal, que haya más conocimiento y que haya más poder público y político para que la gente pueda hacer su propio granito de arena y contribuir. Y solo quisiera ahondar, digo, ya lo hablaste muy bien al inicio. Entonces, tenemos gas de efecto invernadero, que es como un proceso natural, pero también tenemos como los gases que nosotros emitimos que también como suman a este proceso de efecto invernadero. Sí, mira, el gas de efecto invernadero es el mismo gas, lo emitamos o no lo emitamos. Si es un gas de efecto invernadero causado por actividad humana, es cuando empieza esto de la huella de carbono y demás. Pero siempre va a haber gases de efecto invernadero porque existimos, ¿no? O sea, el hecho de respirar, emitimos carbono. El tema de hablar de gases de efecto invernadero que contribuyan al cambio climático son los que no deberían pasar a Ok, menos que nosotros interviniéramos. ok, ya, entendidísimo. ¿Y qué medidas podemos empezar a tomar a nivel individual para combatir el cambio climático? Y es una pregunta que tiene un montón de facetas. A mí me encanta esta pregunta porque yo creo que la puedes ver desde el nivel general o el nivel de activista o de creador del cambio. Si lo ves como individual, desde lo más sencillo, tomar menos transporte, ya sea público o privado, si tienes la oportunidad de moverte tipo en bici o caminar, eso va a ayudar un montón. Que tengas un día que no comas carne a la semana. Aunque no quieras ser vegano o vegetariano, con un día que menos comas carne a la semana, estás contribuyendo un montón porque 1 kilo de carne equivale a, depende de los estudios, de 1 a 5 kilos de carbono. Entonces, pues ahí estás evitando un poco. Consumir menos plástico, porque el plástico también tiene asociado una producción de carbono, porque el plástico está hecho de combustibles fósiles. Consumir menos plástico también ayuda. El hecho de que tú estés optando por consumir local ayuda un montón, porque regresamos al ejemplo de la manzana. Si en vez de que recorra medio planeta tú la compras de tu ciudad, aparte de que ayudas a los productores locales, te ayudas a ti. Usar menos bolsas desechables, menos botellas desechables, o sea, optar por todas esas medidas ayuda mucho. Y ahora, el giro que te quería dar es también dedicarse a esto. Hay más oportunidades también de que tú puedas oficialmente ser parte del cambio, además de lo que hagas como individuo. Estudiar temas ambientales o dedicarte a lo ambiental. Fíjate que la gente suele pensar que tienes que ser un ingeniero ambiental o alguna cosa así para poder contribuir. Pero todos, y este reto siempre lo he hecho, todas las carreras pueden contribuir. Y te pongo este ejercicio de pensamiento. ¿Cómo podría ser un abogado ambiental? Y empiezas a hablar, pues el que cuida los ecosistemas, el que genera estas legislaciones, etcétera. ¿Cómo puede ser un artista ambiental? El que con su arte genera un impacto, el que utiliza productos que no contaminen, o sea, siempre hay una oportunidad de cambiar. Y forma parte de esa solución. Hace 4 días, más o menos, la ONU advirtió que tenemos 2 años para evitar un cambio climático más severo. Algo hablamos ya del aumento de la temperatura. ¿Qué pasará si no lo logramos, Luis? ¿Y qué tan graves serán los efectos de no comprometernos a esto? Y fíjate que también es complicado, porque esos 2 años
yo te diría, son reales, pero al mismo tiempo son un foco de advertencia, ¿no? Necesitamos que la gente lo escuche y necesitamos decir que esto pasa para que la gente también tome acción. Y sí es verdad lo de los 2 años, pero no es como que, de nuevo, no se va a mover una aguja al momento del año nuevo y va a empezar toda la crisis. Más bien es que cada momento que nos tardemos estamos causando más problemas. Entonces, 2 años se refiere a que todavía existe este tiempo en el que pueden ocurrir políticas para que no aumentemos tanto. Es decir, si lo vemos como una grafiquita, en vez de que crezcamos, crezcamos, crezcamos y siga, 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 con estos 2 años podemos empezar a desacelerarla. En vez de que crezca recto, como que se vaya achatando, achatando, y ese achatamiento solo puede pasar si empezamos a actuar desde ahorita. Entre más nos tardemos, más va a aumentar. Entonces, si no hacemos nada, si estamos como está pasando todo, vamos a estar en un mundo mucho más difícil para nosotros, para las futuras generaciones y para todas las especies vivas. Es un mundo al que nunca nos hemos enfrentado. Es un mundo mucho más difícil a cualquier conflicto humano que hayamos vivido. Uno en el que va a ser presente la desigualdad y la disfuncionalidad y la dificultad. Queremos evitar ese mundo y queremos que ese mundo cambie a un mundo donde haya oportunidad de nuevos trabajos, oportunidad de que la gente viva de forma más igualitaria y feliz. Y la transformación de crisis climática a acción climática, yo creo que es uno de los caminos para lograr ese mundo positivo al que queremos llegar. Te la pregunto de nuevo para que nos quede claro. ¿Cuánto costaría hacer algo con respecto al cambio climático y cuánto nos costaría no hacer nada? Mira, hablar de valores es difícil, pero podemos hablar de que costar ahorita, independientemente de la escala numérica, si tú no lo haces ahorita, te puede costar de 20 a 2000 veces más reparar el daño que hacerlo hoy. Y yo me acuerdo que chiquito hablaban de este hueco en la capa de ozono y todo esto. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cómo va el hueco en la capa de ozono? Había leído algún punto que ya medio se había recuperado a que estuvimos encerrados en el COVID. ¿Cómo va esa parte? La capa de ozono, pues es la que nos protege contra los rayos ultravioleta. Entonces, también tiene un efecto climático y calentador, etcétera. Entonces, sí ha mejorado porque tomamos una acción bien interesante. Los tipos de gases que causaban este daño a la capa de ozono fueron prohibidos por protocolos internacionales. Entonces, estos protocolos lo que dijeron fue, ninguno de los países va a seguir emitiendo estos gases. Y todos los países estuvieron de acuerdo. Aquí viene la gran pregunta. Si tenemos el precedente de que eso sí se pudo, ¿por qué no se ha podido con los combustibles fósiles? Y la respuesta es intereses económicos, industrias que son muy grandes que pues no quieren perder. Pero las industrias más inteligentes ya están empezando a cambiar su producción. En vez de producir combustibles fósiles, pues ven qué otras formas pueden tener de generar recursos. Entonces, ¿qué pasa con la capa de ozono? Sí se está sanando, hay indicios, pero va lento porque pues también todos los efectos de cambio climático le afectan. Ya platicamos en un episodio anterior un poco sobre la educación ambiental, pero sí me gustaría como retomar este punto contigo. ¿Cómo piensas que puede la educación ambiental ayudar a sensibilizar sobre el cambio climático? Y te lo pregunto porque justo lo que yo platicaba con Hilda es que cometemos el error algunas veces de educación ambiental. Ah, es para los niños. Ah, sí, es para los peques y ya. Y pues que se le enseñan en la escuela, o sea, pues ahí en la escuela y ya. Llega el peque a la casa y muchas veces los papás son como que están en otro canal y no incentivan esa educación ambiental en sus hijos, ni siquiera siguen los lineamientos ambientales, ni mucho menos. Pero desde tu perspectiva, cómo puede la educación ambiental de cierta forma echarnos la mano para concientizar no solo a los pequeños, sino a todas las personas? Creo que viene mucho de, por ejemplo, el simple hecho de que tú estés haciendo este contenido del podcast ayuda, porque quien lo esté escuchando también va a generarle al menos la curiosidad. Yo no espero que automáticamente quien escucha esto cambie su forma de ver, pero al menos lo intención es que generen ese cuestionamiento, que lo que tú dabas por hecho tal vez, que mínimo te pongas a investigar. Tal vez hay otra versión, tal vez haya otra parte de la verdad. Entonces, creo que la educación es importante para empezar a mover el tapete de sistemas que creíamos ya establecidos para generar estas nuevas oportunidades. Y eso solo pasa si lo dices a toda la sociedad, a personas adultas mayores, adultos, niños, jóvenes, todos. ¿Hay lugar para la esperanza, Luis, en todo esto? Porque yo la verdad, te soy bien honesto, yo leo y leo advertencia tras advertencia tras advertencia, veo todo lo que está pasando, huracanes en particular que para mí son como un medidor bien fuerte de cómo es el cambio climático. O sea, veo tantas cosas, Luis, y yo realmente me estreso, me preocupo, me angustio, porque, y también digo, puede ser otra pregunta si lo quieres ver así, yo digo, o sea, yo puedo cambiar, pero ¿qué tanto impacto puedo generar yo solito nada más si no veo a mis vecinos colaborar, hacer su parte? A veces la gente siento que se decepciona y te dice, güey, no tiene sentido que yo haga algo si las demás personas no están haciendo nada. Hay lugar para la esperanza y vale la pena que yo
individuo comience a hacer el cambio? Fíjate que, por ejemplo, empezando por el tema que tú estás diciendo, es un fenómeno que se llama ecoansiedad. Igual y ya lo has escuchado alguna vez, pero es esa ansiedad ecológica, esa ansiedad que tú tienes por el futuro del planeta ante la crisis climática. Yo creo que es uno de los principales motores de miedo, pero si logramos transmutarlo y convertirlo, se convierte en un motor de acción. ¿Por qué? Porque esa ansiedad se puede convertir en acción. Ese miedo se puede convertir en acción. Entonces, cuando te preguntas si hay esperanza, yo creo que debería existir el concepto que se llama esperanza crítica. La esperanza crítica es la esperanza de que sí puede haber un futuro mejor, pero no me voy a quedar de los brazos cruzados. Claro. Va a haber un mundo mejor si trabajamos por él, si empezamos a colaborar. Entonces, cuando dices si va a haber un impacto o no va a haber un impacto de mis acciones, yo lo veo como el efecto propagativo. Tal vez el hecho de que yo use menos agua o que yo use menos combustible va a generar solo una gotita, pero el chiste es que esa gotita, si es que se propaga, va a empezar a causar esta lluvia y estas gotas se vuelven este mar. Entonces, el mar de la acción climática proviene de que muchas personas, siendo individuos, compartan a su alrededor, que generen esta voz que se propague. Porque incluso yo te lo puedo decir, con el tiempo que llevo en este tema, que ya son más de 6 7 años desde que empecé como a generar esta curiosidad, yo he visto que era un tema raro que nadie hablaba y ahora se está volviendo más del dominio público. Entonces, si se habla de que el cambio climático está de moda o no, qué bueno que el cambio climático esté de moda. Aunque sea porque está pasando a partir de problemas, es algo que es importante, porque aunque sea algo que es como una moda o así, una moda refleja el consumo y el interés público. Entonces, cuando más gente se hace consciente, más gente empieza a hacer algo de eso. Pasó con la industria del tabaco, de que empezaron a ver canciones de que el tabaco era malo y no sé qué. La cultura popular, incluso el arte, todo eso se va orientando al cambio. Hay mucha arte ambiental que antes no pasaba, que es este llamado artivismo, arte con activismo. Sí. Entonces, todos estos componentes existen a través de la esperanza crítica y a través de saber que tal vez mi contribución no afecta al mundo, pero ayuda a que otras personas lo hagan y estas personas en conjunto sí podemos cambiar al mundo. Y Luis, lo dijiste, hace 7 años te empezaste a interesar en esto. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te interesó? ¿Por qué decidiste entrar? Ya, pues creo que han sido muchas etapas. Siempre me ha gustado la naturaleza, siempre me ha gustado estar cercano a ella, pero cuando estuve en la preparatoria y a finales de secundaria en grupos de voluntariado y de misiones, me tocó ir a algunas comunidades en situación de vulnerabilidad en la Sierra Norte de Puebla. Y por un lado me enamoré de la belleza de la naturaleza y de todo lo que está ahí tan verde y tan todavía no intervenido por el ser humano, pero por otro lado veía que estaba muy afectado por el potencial riesgo, en ese caso era de la minería a cielo abierto, pero llámalo minería, llámalo deforestación, llámalo efectos como Tren Maya, lo que sea, siempre están esos temas que ponen en riesgo no solo al ecosistema, sino a la gente. Entonces, ahí me movió el tapete, porque dije, ¿cómo es posible que viendo un lugar tan bonito, viendo un lugar que podría conservarse, la gente decidió dañarlo? Y dije, me toca ser parte de la otra parte, me toca ser parte de los que en vez de destruirlo, ayuden a su protección. Y fue ahí que me interesé, lo seguí trabajando y me fui metiendo poco a poco. ¿Y qué estás haciendo ahorita al respecto? ¿Qué proyectos traes? ¿En dónde anda? Porque déjeme decir, Luis anda aquí y luego lo veo que anda por otro lado y luego está dando conferencias y anda por todos lados. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues tengo, digamos, varias capas en lo que estoy haciendo. Profesionalmente soy responsable de operaciones de sostenibilidad en una empresa energética que se llama Siemens Energy. Entonces, ¿eso qué significa? Ayudo a que la empresa sea más sostenible, que emita menos emisiones de carbono, que reduzca su huella y demás. Y por otro lado, intento encontrar soluciones para clientes de forma que también ellos puedan reducir su impacto ambiental. Eso, digamos, a nivel laboral. A nivel personal, yo soy activista climático que abogo mucho por la educación ambiental. Mi activismo es un activismo a través de la conciencia y a través de la educación. Yo creo mucho en que justamente estas conversaciones, este generar conciencia y lo que hablábamos de propagar el cambio, proviene de darle a la gente los recursos. Yo no Sí. vengo a imponer nada, yo te doy las herramientas, te doy el conocimiento, que la gente decida qué hacer con él, pero me toca generar esta transparencia. Y eso lo he hecho pues a través de talleres, he tenido la oportunidad de ser invitado a conferencias cada vez más porque creo que es un tema que va cobrando valor y Sí. afortunadamente he tenido estas oportunidades. Siempre agradezco que me inviten porque pues es un punto donde puedo generar esta perspectiva diferente y empezar a sembrar estos pensamientos que la gente ya decidirá si se vuelve en terreno fértil, pero forma parte de. Y también hay un proyecto bien padre que llevo con una amiga que se llama Climate, como clima, pero con AI de inteligencia artificial, Acá, donde ok. contamos historias de la crisis climática a través del arte y la inteligencia artificial. Wow. Entonces, ocupamos la tecnología como una forma de generar imágenes artísticas
que reflejen cómo la gente se siente o cómo la gente ha vivido el cambio climático, porque creemos que la empatía proviene de ver esta arte, escuchar estas historias y tener esta conexión humana. Luis, se los he dicho a todas nuestras amigas que han estado aquí, y digo nuestras porque las conoces, son parte de Quibernos también. Y esa es una pregunta que les he hecho a todas. ¿Vale la pena como activista dar la lucha que tú estás dando día a día por el medio ambiente a pesar de que te vas a encontrar con gente necia, con gente que te va a decir, eso no existe, y así de hecho ya platicamos, con gente que te va a decir, ah, sí, ay, te va a dar el avionazo, o incluso, pues, hay quienes han tenido hasta amenazas de muerte. ¿Vale la pena dar la lucha por el medio ambiente, Luis? Creo que vale la pena porque es la única lucha que lo vale en este mundo. Porque si no tenemos un mundo mejor que sobreviva a la crisis climática, no vamos a sobrevivir a ninguno de los otros problemas que tenemos. Eso por un lado. Y vale la pena desde el primer momento en el que alguien me dijo, gracias a tu plática o esto que compartiste, también yo decidí entrar a este tema. Ahí lo vale, porque ahí te das cuenta de que es una luz que más personas pueden compartir. Pon tú que alguien más que nos está escuchando, que nos está viendo, pasa por la misma situación, se interesa en este tema. ¿Por dónde crees que pueda comenzar? ¿Es difícil meterse a este mundo y empezar a entender? En este mundo tan conectado, tan lleno de recursos y Internet, con que tú tengas una conexión a Internet, tienes acceso a un montón de conocimiento. Yo creo que muchas partes viene de empezar a informarte de todos estos conceptos que hablamos, empezar simplemente con googlear cambio climático, crisis climática, por qué hay más frío en los polos cuando tal vez tal, o sea, todas estas dudas, creo que es importante entender la base científica, Sí. aunque no seas una persona de ciencia, entender el por qué. Y tener esa curiosidad. Creo que la curiosidad es lo fundamental, aunque te eduques a nivel formal o informal, y creo que también es importante pertenecer a una comunidad. Esa comunidad puede ser local, puede ser, o sea, si te quieres involucrar, yo le diría a la gente, busquen de su ciudad o busquen de su área de interés. Por ejemplo, abogados ambientales o gente ambiental en Puebla o activistas en Puebla o en Veracruz o lo que sea. Pero creo que es importante el valor de la comunidad, porque el mayor riesgo que yo le veo a ser un activista es sentirse solo. Porque si te sientes solo, te sientes desesperanzado. Sí. Si te sientes en conjunto con la gente, sientes que se puede hacer un cambio. Sí, no, y que va justamente en la línea de lo que te decía, ¿no? Cuando dices, ¿qué cambio va a generar que yo haga las cosas o que yo me comprometa si mi vecino no lo hace? O sea, el otro día platicaba con unos amigos, hablábamos de la crisis del agua y les decía, y estábamos hablando justamente del agua que consumen las refresqueras, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues si no consumiéramos refresco o tanto refresco, las refresqueras no estuvieran produciendo tanto refresco, ¿no? Y me decían, pero es que si dejamos de tomar refresco no va a hacer la diferencia. Digo, pues es que tú ahorita en este cuadrado lo estás pensando. Si tú en este momento dejas de tomar refresco, seguramente va a haber 520 cuadrados más donde otras personas van a estar pensando en dejar de tomar agua y poquito a poquito, como le dijiste, de gotita en gotita va a ser el aguacerazo. Pero creo todavía que nos falta como esta conexión, a pesar de que hay redes sociales, como que todavía nos falta esta conexión ambiental en la cual veamos que nuestra acción, en colaboración con otras acciones, pueden hacer el cambio, ¿no crees? Sí, totalmente. Yo creo que tenemos que perder el miedo a conectar de una forma más emocional y personal, porque muchas veces cuando veo que activistas hablan, suelen hablar muy a lo técnico. Si este país no hace algo, si tal ciudad no hace algo, pero muy pocas veces decimos cómo yo me siento. Y por ejemplo, esa frustración que tú dices de si tengo este miedo y si tengo esta frustración de los huracanes o lo que sea, si yo lo comparto, lo más probable es que haya alguien más que también haya sentido lo mismo o que me pueda compartir algo similar. El contar historias es algo natural al ser humano y hacerlo en esto es esencial porque hace que te sientas entendido. Y creo que es súper importante conectar más allá de lo teórico a lo personal. ¿Cómo podemos juntos colaborar o hacer el cambio? Simplemente hablar. Escuché esta entrevista. Quiero dar el primer paso. ¿Por dónde puedo comenzar? Yo diría, métete a, busca en Google cambio climático, teoría, bases, empieza a informarte, simple, hasta Wikipedia tiene muchos conceptos. Hay, a la gente que le gustan las TED Talks, si buscan cambio climático o TED Talk español o algo así, van a encontrar un montón de contenido gratis. Hay también un montón de activistas. Si ven una película que se llama Una verdad incómoda, ahorita no sé en qué plataformas está, pero es de Al Gore y está muy buena. Y Ok. también hasta el Lorax. No sé si han escuchado la película de Lorax, que es Es muy infantil, a mí me bonita. encanta, tiene que ver con todo esto. Justo estoy buscando. Está en YouTube. Bueno, ya la tienes que pagarla. La verdad incómoda está en YouTube, está en Apple TV, está en Amazon, está en Claro Video y en Google Play. Cuesta 40 pesitos, Ah, pero creo buenísimo. que vale la pena, ¿no? Para hacer conciencia. Una buena inversión, yo diría de las mejores. Y desde tu experiencia, desde tu conocimiento, Luis, ¿cómo ves el futuro de este planeta?
Yo veo un futuro donde tarde o temprano vamos a tener que tomar la decisión si queremos crecer como individuos o crecer como sociedades. Y si crecemos como individuos, van a ser cada vez menos los individuos que crezcan. Entonces, ¿eso cómo lo traducimos de otra forma? Yo veo un futuro donde la gente sí puede ser conmovida por la acción y el cambio. Yo me he inspirado cada día por otras personas que han dado luchas que yo nunca había visto en otros tipos de temas. He visto gente que se apasiona, que genera proyectos, que genera cambios y comunidades. Yo creo que esta transformación climática, si la logramos pasar, que yo creo que sí tenemos ese potencial para lograrlo, va a ser un futuro mejor para todos, todas, todes, en inclusión, en todos los temas, porque no podemos pasar la transición climática sin crear un mundo mejor en el proceso. ¿Hay alguna ONG que tú conozcas a donde podamos acercarnos, si que nos interesa el tema, para colaborar? Claro, desde Greenpeace, que es la más conocida, pero también Climate Reality, que son los que me entrenaron mucho. Está una rama de Latinoamérica, también está Fridays for Future, que es una a nivel global, la que empezó Greta Thunberg, que también está en México y en otros lados. También hay la SOA, la Oceans Alliance, si se quiere meter a temas de océanos, está Rainforest Alliance, hay un montón de todas estas, y también hay cosas como Reacción a Red en México, son redes de jóvenes activistas, hay mucho por donde darle. Sí, no, te lo pregunto porque quizá, digo, hemos tenido las organizaciones de todas nuestras amigas aquí, pero una en concreto sobre cambio climático, regularmente no he visto tan rápido, tan inmediatamente, pues, y creo que, bueno, las opciones que diste, creo que son muy buenas. Y de hecho, creo que antes de irnos, sería bueno desmitificar el cambio climático. ¿Qué mitos piensas tú que hay sobre el cambio climático y cómo tiramos ese mito? Creo que algunos de los que tocamos sí son muy importantes, que es un proceso natural, mito resuelto, es causado por el ser humano, totalmente comprobado. ¿Es algo que va a afectar solo a algunos países o a algunas personas? No, va a afectar a todos. ¿Es algo en lo que ya no podamos hacer nada? No, sí se puede hacer algo. ¿Es algo en lo que yo no puedo participar a menos que sea ambientalista? No, todo el mundo puede hacer algo. Creo que esos son los principales. Pues Luis, tus redes sociales. Claro, me pueden encontrar en Instagram como Luis Gerardo Car, en LinkedIn como Luis Gerardo Carvajal Fernández, y esas son las principales que uso, ahí pueden encontrarme. Luis Gerardo Car 99 para TikTok, pero apenas ando por ahí, y con mucho gusto cualquier tema, estoy siempre abierto a recibir y a compartir. Amigo, de verdad, admiro tu trabajo, admiro tu labor. Justamente estabas platicando, ¿no? Que hace un año nos conocimos y ha sido un placer conocerte, aprender de ti, porque de ti he aprendido muchísimo. De verdad, gracias por darte el tiempo de estar en este espacio. Valoro mucho, pues, todo lo que aprendimos, porque yo personalmente aprendí mucho y se los había dicho, ¿no? O sea, yo me mantenía como, sí, consciente de la situación, como leyendo ahí, pero hay muchas cosas que yo no conocía, muchas cosas que yo no entendía. Preparando la entrevista, decía yo, Dios mío, ¿es en serio? O sea, ¿esto cómo se relaciona con esto y cómo se relaciona con esto? Y al final el camino, el propósito de estos episodios es justamente hacer conciencia. Si tenías como una noción o no tenías noción de nada, ir aprendiendo de la mano de personas expertas en el tema, ir generando conciencia, pero también, más allá de la conciencia, ir generando acción, porque la conciencia pues no va a hacer nada si no hacemos acción. Entonces yo creo que pues este episodio nos ha ayudado demasiado como a desmitificar muchas cosas, a aprender muchas cosas, a luchar mucho contra la ignorancia, porque lo dijimos al inicio, hay personas que niegan lo que está pasando a pesar de que el diablo les está respirando en la oreja, están diciendo, no, eso no sucede, eso no existe, eso no está pasando, y lo estamos viendo, está pasando. Estamos a tiempo de hacer un cambio, estamos a tiempo de salvar este planeta, y nadie más va a salvar este planeta más que nosotros. Así que, Luis, unas últimas palabras. Creo que como tú lo decías muy bien, la conciencia tiene que dar paso al cambio. Y el cambio no solamente es por los individuos, el cambio tiene que ser propagativo. Entonces, no vamos a lograr hacer esto solos. La colaboración es esencial y la colaboración de impacto proviene de empatizar. Creo que no podemos también resolver este problema si no conectamos a nivel humanos. Creo que es un momento también para abrir nuestras mentes, nuestros corazones y entender que cada persona realmente es un mundo y que cada persona y cada vida vale ser salvada por estos temas. Gracias, amigo, por estar en este episodio. Valoro mucho, mucho esta conversación y estas cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio. Y con este me despido, al menos de la parte 2 de esta quinta temporada. Nos vemos muy, muy pronto. De hecho, en un par de semanas con el especial del Pride. No olvides compartir y darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.